El texto base está en Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Aquí vemos en este Salmo 118, pues donde se expresa libremente el salmista David, un canto de victoria, de gratitud, de alabanza, de liberación hacia Dios. Pues el salmista, todos sabemos que ha pasado pues por aflicción y por momentos difíciles, pero ahora a él le toca agradecer a Dios pues por haberlo librado de todas esas aflicciones, de todas esas tribulaciones, y hace esta pues poderosa declaración. Y aunque todo parecía pues llevarlo a la muerte, Dios intervino, y qué bueno es que la vida de él fue preservada, gloria a Dios, no por suerte, no por casualidad, sino por propósito. O sea, su razón de vivir no era solo respirar, sino testificar de la grandeza de Dios. Y eso podemos nosotros también hablar. Eso está ahí, pues es una lección de vida para nosotros, pues de hablar de la grandeza del Señor. Y ese versículo, pues una declaración profética de guerra y victoria espiritual, especialmente pues en tiempos cuando el enemigo quiere atacar nuestra mente. Cuando vienen esos ataques emocionales, cuando vienen esos ataques pues mentales, esos ataques pues también de enfermedad, de depresión, de ansiedad, de oposición y de prisión espiritual. Todo eso, fíjate que en una ocasión también el salmista David podía experimentarlo, pero podemos ver cómo él hace esta declaración profética hacia el Señor. Cuando el enemigo quiere convencerte de que hasta aquí llegaste, pues fíjate que esta es una estrategia de guerra espiritual. Salmo 118, esta palabra se levanta como una espada profética para estos tiempos también, para contradecir lo que el enemigo quiera decir sobre tu vida, sobre la vida de otros también. Entonces, dice la palabra del Señor, no moriré. Y cuando aquí dice no moriré, no es literalmente porque todo el mundo sabemos que vamos a morir. Pero no moriré en la ansiedad, no moriré cuando el enemigo quiere, no moriré para quedarme estancada, sino que viviré y hablaré del propósito divino. Aleluya. Vas a testificar de Dios, de dónde Dios te sacó, de lo que Dios hizo a tu favor, de qué te libró, y de todo eso, pues el salmista David lo declara en este Salmo 118, un salmo de agradecimiento hacia el Señor. Y Dios no solo quiere que nosotros respiremos, sino que alabemos, que glorifiquemos, que vivamos una vida con sentido, una vida con propósito. Y este versículo es un arma, óyeme, un arma en la boca de cualquier creyente que le sirve al Señor. Será voz, tú serás señal, tú serás la evidencia de que Dios salva, de que Dios liberta, de que Dios transforma, de que Dios restaura, aleluya. De que Dios te dice que en el proceso tú no morirás. Dios te dice, óyeme, que esta lucha interna vas a contar de ella porque vas a testificar de lo que Dios ha dicho de ti, que tú serás testimonio, será la evidencia de Dios para estos tiempos. Lamentablemente, hoy en día vemos una generación en crisis. ¿Y por qué en crisis? Porque han cambiado su identidad por aceptación a lo que dice los rudimentos del mundo. Esta generación lucha con una crisis de identidad. No sabe quién son, muchos o algunos no saben realmente quiénes son, ni hacia dónde van, ni lo que valen. Y por eso el enemigo se le antoja decir lo que quiera de ellos. Quieren ser aceptados por todos y para lograr sacrifican su esencia, lo que Dios ha dicho de ellos. Por eso es bueno cuando nosotros reconocemos nuestra identidad en Cristo. Nada ni nadie nos puede mover de lo que Dios ha dicho. Hay personas jóvenes, porque son lo más vulnerables, que abandonan su diseño divino para encajar en el molde mundano. Y hay muchos que están en una guerra espiritual sin saberlo, porque muchos jóvenes no saben que están bajo ataque espiritual, lamentablemente, ignoran esta parte y son vulnerables, donde el enemigo empieza a tomar sus decisiones, sus emociones, sus pensamientos y empieza a manipularlo. Y eso es realmente lo que pasa. Se piensan a ser manipulados por el enemigo y el enemigo empieza a oprimirlo, a deprimirlo en adicciones. Vemos que caen en pornografía, vemos que caen en violencia, pero no saben cómo salir. Y entonces ahí vemos que entran en una encrucijada en su vida, porque ellos no conocen las armas espirituales. Ellos no saben por dónde el enemigo empieza a atacarlo. Y vemos que hoy en día esos jóvenes empiezan a descansar así, a descansar ellos en el vape, porque creen que eso es una salida a sus problemas.
pues comen, se desayunan y cenan con el vape. Y esa es una realidad que se está viviendo en esta sociedad. Hoy vemos una juventud con recursos tecnológicos, con redes sociales, con entretenimiento, pero sin paz interior. Hay una lucha mental. El enemigo me está ganando aquí ventaja. La depresión, la ansiedad, la autolesión están aumentando en silencio. Muchos no lo dicen con palabras, muchos no se expresan, pero su alma grita. El enemigo ataca la mente porque sabe que cuando un joven descubre su propósito en Dios, se vuelve peligroso para el infierno. Entonces, la guerra mental es una de las batallas más intensas. Nuestra mente es un campo de batalla invisible. Entonces, no necesitamos estar en una guerra física. Muchas veces no estamos en guerra física porque nuestras guerras son espirituales. Y estos pensamientos son guerras espirituales. Entramos en un combate y esto no lo podemos ignorar. Y hay personas que se ven en paz, que tú la ves en la calle y tú dices, wow, pero siempre yo la veo tranquilita. Yo la veo como tranquila, pero realmente está peleando con sus pensamientos o está peleando contra sus emociones, con sus decisiones, y hay una lucha interna. Esas luchas, esas fortalezas que se levantan, hay que destruirlas en el nombre de Jesús. ¿Cómo se destruye? Con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo muchas veces llegan con pensamientos de culpa, miedo, de depresión, de rechazo, de ansiedad, de autodeprecio, de comparación? Esta guerra mental es una batalla silenciosa. Ya controló tus pensamientos, tu manera de pensar. Óyeme, ya se entró por ahí. Porque muchas veces la persona que no sabe y que no conoce pues del mundo espiritual se vuelve pues vulnerable a estos ataques del enemigo. Pero si nosotros ignoramos todo esto y no le decimos al Señor que selle nuestra mente, que selle nuestro corazón, porque hay que orar por toda esta parte de nuestro cuerpo, para que el Señor lo controle, para que no sirva para nada. Ese es un pensamiento que puede llegar y que a muchas personas le llega. Esperanza para mí, yo no voy a conseguir esto. Son pensamientos negativos que llegan a la mente. El enemigo está tomando ventaja y nuestra boca está declarando palabras de maldición y nosotros no nos damos por enterados de esto. Los pensamientos se convierten en lo que tú crees y lo que crees dirige cómo vives. Si tú empiezas a creer en tu pensamiento que tú estás en derrota, que tú estás enfermo, empiezas a creer por esa línea, pues así mismo se va a volver, porque óyeme, la mente es un campo de batalla espiritual, donde el enemigo va a ganar ventaja sobre tu vida, sobre lo que tú declares y creas con tu boca. Entonces tú crees, piensas y te conviertes en eso que creíste, en eso que declaraste. Si yo vengo y ya tengo un diagnóstico que me dio el médico, y yo empiezo a creerlo así, es verdad, esto me lo dio el médico, yo lo empiezo a creer. No, el médico me lo dio, puede ser que yo lo tenga, pero también yo puedo creer en fe que Dios me puede sanar, porque ahí hay que entrar la fe. Algo que tú estás creyendo, que está en los cielos, que es una evidencia en los cielos, aleluya, y que tiene cumplimiento en la tierra, gracias Espíritu Santo. Porque yo sé que puedo creer en un Dios vivo y Dios de poder que sana, que liberta, que transforma, que rompe maldiciones generacionales. Y siempre lo que piensas se convierte en lo que tú crees y lo que crees te dirige como tú vives. O sea, no puedes vivir en victoria si piensas en derrota. No hay victoria para personas que están creyendo que ya fueron derrotados. No. Entonces, las fortalezas mentales que el enemigo muchas veces quiere poner son mentiras que hemos creído como verdades. Pueden ser traumas, palabras negativas, pueden ser rechazos, fracasos que dejaron huellas en la mente. Son estructuras internas que se sostienen de mentira. De eso empezamos a creer, automáticamente esas mentiras se vuelven en verdades. Y por eso hay muchas personas que tienen sus pensamientos de negatividad y así mismo se va convirtiendo todo esto hasta en una enfermedad, en un trauma, en un fracaso de nuestra vida que puede llegar. Y todas son fortalezas que el enemigo va reconstruyendo. La palabra reemplaza pensamientos mentirosos con verdades bíblicas. Toda palabra que se levanta en contra del conocimiento de Dios, óyeme, va a ser destruida. Entonces, lo que dice Dios de ti es más poderoso que lo que dice tu mente, tu pasado. Esas fortalezas del enemigo. La oración es otra arma mental. Son armas mentales. Fíjense, 4, 6, 7. Y la paz de Dios,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces, óyeme, tú cuando te adentras en la presencia de Dios, cuando descansa hasta en un texto bíblico, cuando descansa en la oración trae paz, te alinea tu mente con el cielo. Óyeme, es que es diferente que te vas a sentir. No es lo mismo ni es igual que tú te quedes en el aire esperando a que tú estés conectada con el cielo, a que tú estés alineada al propósito de Dios. Sé tu mejor profeta, declara, profetiza sobre tu generación, sobre tu vida, sobre tu familia. En Ezequiel 37:3-5 hay una palabra poderosa. Vivirán estos huesos, profetiza y diles huesos secos, oí palabra de Jehová. Wow. Entonces, lo que parecía sin vida, lo que parecía que estaba seco, que no podía revivir óyeme, vive con una palabra de autoridad. Vive con una palabra de liberación. Tienes la voz, tú tienes la autoridad sobre tu generación. Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos. Óyeme, donde no había vida, símbolo de muerte, símbolo de desolación, de esperanza extinguida. Y luego le hace una pregunta que va a confrontar su fe. Como muchas veces estamos en un valle de huesos secos y el Dios empieza a preguntar, ¿te vas a levantar? ¿Vas a profetizar vida sobre tus huesos? Óyeme, sobre tu generación, sobre lo que yo he hecho contigo. Entonces por eso el Señor le pregunta a Ezequiel, no era porque el Señor no sabía, era confrontando su fe a ver qué Él iba a hacer. Y muchas veces nuestra fe es confrontada, Dios empieza a preguntarnos y empieza a decirnos y a adentrarnos en el valle del hueso seco. Óyeme, hay vida aquí, ¿te vas a levantar o vas a esperar que otros te levanten? ¿O vas a esperar que otros te profeticen? No esperes que otro venga, que otro profeta venga y te diga levántate. Levántate tú, porque el Señor no le dijo a otro profeta, fue a Ezequiel, a su fe, a su estado de ánimo. Y Dios a veces permite que veamos el valle para preguntarnos si todavía creemos, si todavía nos vamos a levantar y vamos a profetizar sobre nuestra generación, sobre no simplemente nuestra generación, sobre nuestro entorno, sobre lo que está alrededor de nosotros. Y a veces nuestra alma, óyeme, está siendo angustiada, pero el Señor quiere que te levante. El Señor quiere que te levantes, se quiere responder con reverencia y dependencia. Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Yo me imagino a Ezequiel. Óyeme, no dijo no. No afirmó con presunción, reconoció que el poder estaba en Dios. Tú lo sabes, Jehová. Óyeme, sino que él sabía que estaba en la soberanía de Dios, que esos huesos tuvieran vida. Qué bueno cuando Dios nos saca del anonimato. Qué bueno cuando Dios nos permite hablarles a esos huesos secos. Y los huesos secos representan lo que no tiene vida. Lo que ya el médico te dijo de antemano, mira, eso es la solución, pero Dios tiene otra. Es lo que Dios te está diciendo. Es lo que Dios te está diciendo en esta hora. Y aquí comienza el acto profético de bendición, donde Dios le ordena hablarle. Hablarle, óyeme, a su generación, a personas que no estaban vivas para que cobren ánimo. Óyeme, sino a esos huesos secos que estaban ahí. A gente que hoy en día tienen que levantarse y decir, mira, yo me voy a levantar porque Dios me dijo. Porque hay una generación que espera por mí. Aleluya. Óyeme, algo completamente ilógico en lo natural. Pero en lo sobrenatural sabía Dios que había vida. Óyeme, sabía Dios que iba a cobrar vida. Pero el Señor quería que Ezequiel le hablara, que profetizara, que no se quedara callado ante lo que estaba viendo. Aleluya. Y le dice, profetiza. Le está diciendo, óyeme, declara con autoridad. Óyeme, lo que tú no estás viendo va a cobrar, óyeme, lo que tú no ves va a cobrar vida. En pocas palabras, lo que tú no ves va a ser. Entonces, esos huesos secos son personas que han perdido la fe. Esas personas que andan sin propósito, óyeme, que están atacados emocionalmente. Esos huesos secos representan a jóvenes con traumas no sanados, aleluya, a familias destruidas, a ministerios que murieron antes de comenzar, almas que han sido convencidas por el enemigo de que su historia ya terminó. Eso representan esos huesos secos. Y aquí le digo, huesos secos, oí palabra de Jehová, levántate.
cobra vida, cobra ánimo. No oigan las voces del trauma, no oigan las voces del pasado. Lo que se levantó en su contra dejó de ser. Lo que te hace la guerra, dice la Biblia, serán como nada. Oigan a Dios. Porque hay palabras que quieren venir para atormentar, para hacer caer. Hay personas que se levantan con otros en su contra para matar lo que ya Dios dijo vive, pero no pueden prosperar. Viene el poder restaurador de Dios. Aquí viene a Dios a levantar a gente que me está viendo, gente con propósito, gente que dice, ya yo no me voy a quedar en el anonimato, yo me voy a levantar, Dios me va a restaurar. Óyeme, no es una motivación humana, no es terapia emocional, es el Espíritu de Dios que entra, que revive, que levanta, que restaura. Que lo que está muerto dejó de ser en el nombre de Jesús. Y Él no necesita hueso fresco, solo necesita una boca que sea obediente, una boca que le hable a su generación, una boca que se levante y profetice en su casa y que diga vivirá en el nombre de Jesús. Que diga, oye, me voy a levantar, Dios me va a restaurar y Dios me va a sanar. Él no necesita que haya una compañía de gente. Él necesita gente humilde que se levanten y que obedezcan al llamado. Tú tienes poder en tu boca para cambiar atmósfera en el nombre de Jesús. Así que cuando hablas la palabra de Dios a lo muerto, óyeme, la muerte se retira y hay vida en el nombre de Jesús. Entonces, en lo espiritual, la mente del creyente puede ser atacada incluso después de grande victoria. Y eso no lo podemos ignorar. Porque ahí está el caso de Elías. Una victoria, una guerra, victoria, bendición, pero entra en conflicto mental cuando llega un mensajero negativo a su mente. Por eso, yo te invito a que no te dejes llevar por pensamiento, por bocinas que suenan por ahí, de que tú no puedes, porque la bendición de Dios te toca la puerta, porque siempre va a haber un Abisai que te va a decir levántate, porque la lámpara de Dios tiene que estar encendida para estos tiempos. Así es que Dios te guarde y Dios te bendiga. Bye bye.